¿Qué significa eso? Este código de problema de diagnóstico, DTC, es un código genérico del tren motriz, lo que significa que se aplica a vehículos equipados con OBDI, Dodge, Ram, Ford, GMC, Chevrolet, Pau, Toyota, etc. Aunque genérico, los pasos de reparación específicos pueden variar según la marca, modelo. Un código almacenado P0169 significa que el módulo de control del tren motriz PCM ha detectado una señal de voltaje del sensor de composición de combustible, sensor de temperatura del combustible, que indica un nivel anormalmente alto de contaminantes o etanol en el suministro de combustible. Dado que los vehículos de combustible flexible pueden funcionar normalmente incluso con altas concentraciones de etanol, los niveles inaceptables de etanol probablemente excederían el 85%. El sensor de composición del combustible generalmente está integrado en una sola carcasa con el sensor de temperatura del combustible. Aunque se parece a un filtro de combustible, es un pequeño dispositivo computarizado diseñado para proporcionar al PCM una composición precisa del combustible y un análisis de la temperatura del combustible. A medida que el combustible pasa a través del sensor en línea, se analiza electrónicamente para determinar el grado de etanol, agua y contaminantes desconocidos, no combustibles que se encuentran en el sensor de composición de combustible no solo analiza la composición del combustible sino también la temperatura del combustible. La información se ingresa al PCM como una señal eléctrica que refleja no solo qué contaminantes están presentes y en qué medida el combustible ha sido contaminado, sino también la temperatura del combustible. La contaminación del combustible se analiza, de acuerdo con la relación de contaminantes a combustible. Esto genera una firma de voltaje en el sensor de composición, temperatura del combustible que se ingresa al PCM como formas de onda cuadradas de voltaje. Los patrones de forma de onda varían en frecuencia dependiendo del grado de contaminación que se encuentra en el combustible. Cuanto más cerca esté la frecuencia de la forma de onda, mayor será el grado de contaminación del combustible. Esto constituye la porción vertical de la forma de onda. El sensor de composición de combustible analiza la cantidad de etanol presente en el combustible independientemente de otros contaminantes. Si el PCM detecta una señal de entrada del sensor de composición de combustible que indica que la contaminación del combustible excede un límite programado, se almacenará un código P0169 y se podrá encender una lámpara indicadora de mal funcionamiento. Se pueden requerir múltiples ciclos de encendido, con una falla, para la iluminación en algunos vehículos. Código de gravedad y síntomas. Un código almacenado P0169 debe tratarse como severo porque la composición del combustible es crítica para calcular la estrategia de entrega de combustible en vehículos de combustible flexible. El combustible contaminado también puede dañar el suministro de combustible y los componentes internos del motor. Los síntomas de este código pueden incluir, por lo general, ningún síntoma acompaña a un código P0169. Otros códigos de composición de combustible pueden estar presentes. La iluminación eventualmente ocurrirá. Causas. Las posibles causas de este código son excesiva contaminación del combustible, composición defectuosa del combustible, sensor de temperatura, cableado o conectores abiertos, en cortocircuito o dañados, PCM o un error de programación de PCM. Procedimientos de diagnóstico y reparación. Un buen punto de partida es siempre verificar los boletines de servicio técnico TSB para su vehículo en particular. Su problema puede ser un problema conocido con una solución conocida presentada por el fabricante y puede ahorrarle tiempo y dinero durante el diagnóstico. Necesitará un escáner de diagnóstico, un voltímetro, ohmímetro digital, DVOM, un osciloscopio, un termómetro infrarrojo y una fuente de información del vehículo, como All Data DY. Para diagnosticar un código P0169, un escáner de diagnóstico con un DVOM integrado y un osciloscopio portátil haría el trabajo adecuadamente. Comience con una inspección visual de todos los arneses y conectores de cableado relacionados para aumentar sus posibilidades de un diagnóstico exitoso. Usando el DVOM y la fuente de información de su vehículo, pruebe el voltaje de referencia en el conector del sensor de composición de combustible. Use el DVOM
PCM para probar los circuitos correspondientes en el conector PCM, si no hay voltaje de referencia. Si se identifica una señal de voltaje de referencia en el conector PCM, repare el circuito abierto entre el sensor de composición de combustible y el PCM. Precaución: antes de probar la resistencia del circuito con el DVOM, desconecte todos los controladores relacionados. Sospeche que hay un PCM defectuoso o un error de programación. Si no hay voltaje de referencia presente en el conector PCM, observe los datos en vivo en forma de patrones de forma de onda utilizando el osciloscopio. Si la referencia y la tierra están presentes en el conector del sensor de composición de combustible, conecte los cables de prueba a la señal y los circuitos de tierra y observe la pantalla de visualización. Mida la temperatura real del combustible utilizando el termómetro infrarrojo y compare los resultados con la temperatura reflejada por los patrones de forma de onda en el osciloscopio. Si la temperatura del combustible revelada en el osciloscopio no coincide con la del termómetro infrarrojo, sospeche que el sensor de temperatura del combustible está defectuoso. Notas de diagnóstico adicionales: use el DVOM para probar la resistencia del sensor de temperatura del combustible de acuerdo con las recomendaciones del fabricante. Si el combustible parece estar contaminado, este código puede ser una reacción al sensor de composición del combustible que funciona como está diseñado. La contaminación excesiva del combustible puede requerir el reemplazo del sensor de composición del combustible.